Bienvenidos a un nuevo video, en el cual vamos a conocer los autos más extraños, polémicos y directamente horribles que llegaron a las calles. Vehículos que, de manera increíble, fueron lanzados al mercado con diseños extremos, formas difíciles de entender y decisiones estéticas que todavía hoy generan debate. Algunos fueron criticados desde el primer día, otros parecían demasiado raros para tener éxito, y sin embargo lograron venderse gracias a su funcionalidad, su precio o simplemente porque eran tan diferentes que terminaron llamando la atención. Pero también hubo casos en los que el diseño fue tan arriesgado, tan confuso y tan mal recibido, que incluso terminaron llevando a la ruina a sus fabricantes. Es por eso que el día de hoy te preparamos un top 15 de los autos más feos de toda la historia. Así que prepárate, ponte cómodo y comencemos. Puesto 15. Este fue el auto que dividió al mundo en dos, los que lo amaban y otro que decía que era un Pokémon con ruedas. Hablamos del Nissan Juke, que desde el momento de su lanzamiento en 2010, nadie quedó indiferente. Sus faros delanteros ubicados en el capó, sus curvas imposibles y esa mirada de anfibio enojado lo convirtieron inmediatamente en blanco de burlas. Sus faros delanteros estaban ubicados en el capó en lugar del frente. Sus líneas eran agresivas y contradictorias, y su mirada frontal era tan particular que costaba definirla. Lectores de Car Throttle lo votaron entre los 10 autos más feos jamás fabricados. Pero lo más increíble es lo que pasó después. Nissan, en lugar de recular con el diseño, lo defendió y apostó todo por él. Y el mercado respondió de una manera que nadie anticipó. El Juke se convirtió en un fenómeno de ventas con más de 420.000 unidades vendidas en menos de 40 meses. Solo en 2013 salieron 135.000 unidades de los concesionarios. Era polarizante, todo el mundo lo sabía, y aún así, la gente lo compraba. El Juke demostró algo que la industria tardó en aceptar. Un diseño suficientemente atrevido, bien ejecutado en lo mecánico, puede superar cualquier debate estético. Puesto 14. Este fue el auto que quiso parecer antiguo desde el día en que nació. Hablamos del Chrysler PT Cruiser, lanzado en el año 2000 como una mezcla entre auto familiar, minivan compacta y hot rod de los años 30. A simple vista, parecía una idea arriesgada. Trompa alta, guardabarros marcados, techo redondeado y una silueta que daba la impresión de haber salido de una caricatura retro. Muchos lo criticaron porque no parecía moderno, pero tampoco clásico. Era como si Chrysler hubiese intentado vender nostalgia en formato de auto urbano. Pero lo más increíble es que la estrategia funcionó. Durante sus primeros años, el PT Cruiser fue un éxito enorme. La gente lo compraba porque era diferente, espacioso, relativamente barato y tenía una personalidad que otros compactos no ofrecían. Se llegaron a producir más de 1 millón de unidades, y durante un tiempo fue uno de los modelos más reconocibles de Chrysler. Pero lo que sucedió después fue curioso. El mismo diseño que lo hizo famoso terminó envejeciendo muy mal. Lo que al principio parecía simpático y original, con los años empezó a verse exagerado, pesado y anticuado. El PT Cruiser no fue un fracaso, fue un éxito que terminó atrapado en su propia rareza. Puesto 13. Este fue el auto que parecía haber sido diseñado al revés, como si alguien hubiese terminado la parte trasera antes de entender la delantera. Hablamos del Citroën Ami 6, presentado en 1961 como un auto económico, familiar y práctico, basado en la filosofía sencilla de Citroën, pero con una apariencia que todavía hoy desconcierta. Su rasgo más famoso era la luneta trasera invertida, inclinada hacia adentro en lugar de hacia afuera. Esa decisión le daba un perfil rarísimo, casi como si el techo hubiese sido doblado por error. Su frente tampoco era convencional. Faros ovalados, líneas tensas y una cara que no buscaba ser elegante, sino funcional. Pero lo más interesante es que detrás de esa imagen tan extraña había una razón práctica: mejorar el espacio interior y mantener el vidrio trasero más limpio bajo la lluvia. Y aquí viene lo sorprendente. El Ami no fue un fracaso. La familia Ami se fabricó entre 1961 y 1978 y casi se llegó a los 2 millones de unidades producidas. Pero lo que lo hace especial es que logró algo muy difícil: ser feo, práctico y exitoso al mismo tiempo. No era un auto bonito, pero sí era muy Citroën. Raro, inteligente y completamente distinto a todo lo demás.
Puesto 12. Este fue el auto que tomó demasiado literal la idea de aprovechar cada centímetro y terminó convertido en una caja con ruedas. Hablamos del Nissan Cube, nacido en Japón en 1998 como un vehículo compacto, urbano y diferente, pensado para quienes querían espacio interior sin tener que manejar un auto grande. Su diseño era imposible de confundir: carrocería cuadrada, techo plano, laterales rectos y una parte trasera asimétrica con una ventana envolvente que parecía más propia de un electrodoméstico futurista que de un automóvil. Pero lo más curioso es que esa rareza tenía sentido en Japón, donde los autos compactos, prácticos y con personalidad suelen encontrar público. El problema apareció cuando Nissan decidió venderlo en mercados como Estados Unidos y Europa. Allí, el Cube llamó mucho la atención, pero no siempre de la manera correcta. Para algunos era simpático y moderno, para otros, simplemente parecía una heladera con motor. En Norteamérica se vendió de 2009 a 2014, mientras que en Europa duró mucho menos, apenas hasta 2011. Pero lo que sucedió fue que su diseño tan particular terminó limitando su alcance. El Cube no fue un desastre absoluto, pero sí demostró que un auto pensado para destacar puede volverse demasiado extraño para el público masivo. Puesto 11. Este fue el auto que se hizo famoso no por lo rápido que iba, sino por la facilidad con la que parecía poder volcar. Hablamos del Reliant Robin, lanzado en 1973 por la marca británica Reliant, un pequeño vehículo de 3 ruedas que se convirtió en uno de los autos más burlados y reconocibles del Reino Unido. Su diseño era simple, barato y muy particular. Una rueda adelante, 2 atrás, carrocería liviana de fibra de vidrio y una forma estrecha que parecía más un triciclo cerrado que un auto convencional. Pero lo más interesante es que el Reliant Robin tenía una razón de existir muy clara. En el Reino Unido podía tener ventajas legales y de costos frente a un automóvil tradicional. Y para muchas personas representaba una forma accesible de movilidad. No era elegante, no era estable en apariencia y no transmitía precisamente seguridad visual. Pero durante décadas tuvo compradores fieles. Se fabricó en distintas etapas hasta comienzos de los años 2000 y se volvió parte de la cultura popular británica gracias a programas de televisión y parodias. Pero lo más increíble es que, aunque muchos lo recuerdan como un chiste con ruedas, fue una solución real para miles de personas. Feo, frágil y ridículo para algunos, pero económico y útil para otros. Puesto 10. Un vehículo con crisis de identidad que no sabía si quería ser un deportivo, un todoterreno o un juguete de playa. Hablamos del Suzuki X90, presentado como concepto en el Salón de Tokio de 1993 y llevado a producción en 1995. Sobre el papel, la idea era llamativa: un vehículo pequeño, de 2 plazas, con techo desmontable tipo T-Top y capacidad 4x4. El problema era su apariencia. Tenía proporciones extrañas, una cola redondeada, una cabina pequeña y una altura que no encajaba del todo con su imagen de coupé. Parecía un mini sub tratando de vestirse como auto deportivo. Pero lo más curioso es que técnicamente no era inútil. Compartía base con el Suzuki Vitara, tenía tracción en las 4 ruedas en algunas versiones y podía moverse fuera del asfalto mejor de lo que su aspecto sugería. El mercado, sin embargo, no entendió la propuesta. En Estados Unidos se vendieron poco más de 7.000 unidades en 3 años, muy por debajo de lo que Suzuki esperaba. Pero lo que sucedió después fue irónico. Su fracaso lo convirtió en un auto raro, y muy buscado por coleccionistas de vehículos extraños. El X90 no fue un éxito comercial, pero sí ganó una segunda vida como una de las rarezas más simpáticas de los 90. Puesto 9. El auto que intentó darle a Subaru una cara futurista, pero terminó con una de las trompas más criticadas de su época. Hablamos del Subaru B9 Tribeca, lanzado en 2005 como modelo 2006, con la misión de meter a Subaru en el competitivo mundo de los SUV familiares medianos. El problema empezó por el frente. Su parrilla central, inspirada en la historia aeronáutica de la marca, tenía una forma triangular que muchos compararon con una nariz extraña. Los faros alargados y la parrilla partida hacían que el vehículo pareciera confundido, como si varias ideas de diseño hubieran sido pegadas en el último momento. Pero lo más curioso es que el Tribeca no era un mal producto en concepto.
Tenía tracción integral, motor boxer, opción de 7 plazas y una construcción sólida. El público, sin embargo, no perdonó su cara. Subaru tuvo que rediseñarlo rápidamente para 2008, suavizando por completo el frente. Pero lo catastrófico fue que ni siquiera el rediseño logró salvarlo. En Estados Unidos vendió menos de 77,000 unidades en total durante toda su vida comercial y terminó saliendo de producción en 2014. Puesto 8. Este fue como el auto familiar que parecía una nave espacial diseñada para llevar niños al colegio. Hablamos del Pontiac Trans-Sport, lanzado en 1990 como parte de la familia de minivans futuristas de General Motors. Su diseño era extremadamente atrevido para una minivan. Tenía una trompa larguísima, un parabrisas enorme e inclinado, paneles de carrocería de plástico y una silueta en forma de cuña que parecía sacada de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Pero lo más gracioso es que el público le encontró rápidamente un apodo, Dustbuster, porque se parecía a una aspiradora de mano. Pontiac quería presentar una minivan moderna, aerodinámica y diferente a las cajas tradicionales de la época, y en cierto sentido lo logró. Pero lo que sucedió fue que el diseño era tan raro que muchas familias simplemente no lo veían como un vehículo cómodo y confiable, sino como un experimento demasiado extraño. Con el tiempo, General Motors suavizó el estilo en generaciones posteriores. El Trans-Sport no fue el peor auto familiar, pero sí uno de los más desconcertantes. Una minivan que quería parecer futurista y terminó pareciendo un aparato doméstico gigante. Puesto 7. Este auto demostró que incluso una marca elegante puede crear algo que parece salido de una película futurista muy extraña. Hablamos del Aston Martin Lagonda, presentado en 1976 como un sedán de lujo de 4 puertas, diseñado por William Townes, con una silueta tan baja, larga y angular que parecía más una nave que un automóvil. Aston Martin quería crear algo revolucionario, y lo hizo. El Lagonda tenía instrumentación digital, controles electrónicos y una imagen que parecía adelantada 20 años. Pero lo más increíble es que esa tecnología, que debía hacerlo moderno, terminó siendo una de sus mayores pesadillas. Los sistemas electrónicos eran complicados, costosos y famosos por sus fallos. Visualmente, el Lagonda era extremo: trompa interminable, líneas planas, ventanas pequeñas y una presencia intimidante. Para algunos era elegante, para otros, directamente absurdo. Pero lo curioso es que, a pesar de todas las críticas, llenó la libreta de pedidos, especialmente en Medio Oriente. Aston Martin fabricó solo 645 unidades, lo que hoy lo convierte en una pieza rara y muy coleccionable. El Lagonda no fue feo por accidente, fue feo porque se atrevió demasiado, y esa es justamente la razón por la que nadie lo olvida. Puesto 6. Este fue el auto que nació con una campaña gigantesca, una expectativa enorme y una parrilla que terminó entrando en la historia por las razones equivocadas. Hablamos del Ford Edsel, presentado para el año modelo 1958 como una nueva división de Ford, creada para ocupar el espacio entre los modelos Ford y Mercury. Antes de salir al mercado, Ford lo promocionó como algo revolucionario. El público esperaba un auto completamente distinto. Pero cuando finalmente apareció, muchos se encontraron con un sedán grande, caro y con un frente muy difícil de defender. Su parrilla vertical, apodada muchas veces como collar de caballo, se convirtió en el centro de todas las burlas. El Edsel no fracasó solo por su diseño. También llegó en un mal momento económico, con precios confusos y una identidad poco clara. En su primer año vendió poco más de 63,000 unidades en Estados Unidos, muy por debajo de lo que Ford esperaba. La marca lo canceló en 1959, apenas 2 años después de su lanzamiento. Pero lo más increíble es que hoy el Edsel es recordado más que muchos autos exitosos de su época. No por ser bello, sino por convertirse en uno de los fracasos comerciales más famosos de la industria automotriz. Puesto 5. Este fue el auto que convirtió un chiste en una carrocería completa. Hablamos del Nissan S-Cargo, una pequeña furgoneta lanzada en 1989 dentro de la línea Pike de Nissan, una serie de autos japoneses con diseños retro, raros y muy experimentales. El nombre ya era una pista. S-Cargo sonaba como escargot, la palabra francesa para caracol.
Pero lo más increíble es que Nissan no se quedó solo en el juego de palabras. La forma del vehículo realmente parecía un caracol. Techo alto, parte trasera redondeada, frente simpático y una carrocería que parecía más un dibujo animado que una herramienta de trabajo. A nivel práctico, era una furgoneta pequeña, ideal para negocios urbanos, entregas livianas o publicidad. Su rareza la hacía perfecta para llamar la atención en la calle. Pero lo curioso es que no fue pensada como un modelo masivo. Se produjo entre 1989 y 1991, en cantidades limitadas, con cifras que rondan entre 8.000 y 10.000 unidades según distintas fuentes. El S-Cargo no fue un fracaso tradicional, porque nunca quiso conquistar el mundo. Fue un experimento. Y como experimento, funcionó. Nadie lo podía mirar sin sonreír, confundirse o preguntarse qué era exactamente. Puesto 4. Este fue el auto que quiso ser el compacto del futuro, pero terminó pareciendo una pecera con ruedas. Hablamos del AMC Pacer, lanzado en 1975 por American Motors Corporation, una marca que intentaba competir contra gigantes como Ford, General Motors y Chrysler con ideas más arriesgadas. El Pacer era rarísimo desde cualquier ángulo. Era corto, muy ancho, con enormes superficies vidriadas y una silueta redondeada que le daba una apariencia casi espacial. AM se lo promocionaba como el primer auto pequeño y ancho de Estados Unidos. Pero lo más interesante es que su diseño no era simplemente caprichoso. Buscaba dar más espacio interior, mejor visibilidad y una sensación de amplitud poco común en autos compactos. Al principio funcionó. El Pacer llamó mucho la atención y vendió bien en sus primeros meses. De hecho, superó las 100.000 unidades producidas en menos de un año. Pero lo que sucedió después fue que el mercado cambió rápido. Los compradores empezaron a preferir autos importados más ligeros y eficientes, mientras el Pacer era pesado y no tan económico como prometía. Al final se fabricaron unas 280.000 unidades. No fue un fracaso total, pero sí un auto que pasó de futurista a ridículo en muy poco tiempo. Puesto 3. Este fue el auto que parecía un prototipo futurista que alguien olvidó cancelar antes de mandarlo a producción. Hablamos del Isuzu Bay-Cross, presentado primero como concepto en el Salón de Tokio de 1993 y llevado a la calle en 1997, casi sin suavizar su diseño original. A simple vista, era imposible de ignorar. Carrocería corta, postura agresiva, enormes plásticos negros cubriendo la parte baja, una trompa extraña, faros pequeños y una rueda de auxilio escondida en la puerta trasera, como si el auto quisiera parecer una criatura blindada. Pero lo más curioso es que, debajo de esa apariencia tan rara, había un todoterreno bastante serio. Compartía componentes con el Isuzu Trooper. Usaba motor V6 y tenía un sistema de tracción llamado Torque on Demand, capaz de repartir potencia según la pérdida de adherencia. El problema era que su diseño era demasiado extremo para el público masivo. Parecía deportivo, pero era alto. Parecía todoterreno, pero también parecía un juguete futurista. Se fabricaron solo 5.958 unidades, de las cuales 4.153 llegaron a Estados Unidos. Fue más bien una demostración de tecnología, diseño y atrevimiento. Pero lo que sucedió es que el Bay-Cross quedó atrapado entre dos mundos, demasiado raro para ser popular y demasiado llamativo para ser olvidado. Puesto 2. Un auto que parecía tener dos frentes, dos alturas y una idea estética que nadie terminó de entender. Hablamos del Fiat Multipla, presentado en 1998 como un monovolumen compacto que buscaba resolver un problema familiar de forma inteligente. Llevar a 6 personas sin crear un vehículo enorme. Y en eso, hay que decirlo, el Multipla era brillante. Tenía 2 filas de 3 asientos, algo muy raro en su segmento. Era más corto que muchos competidores, pero por dentro ofrecía muchísimo espacio. Pero lo más increíble es que toda esa inteligencia interior venía envuelta en una carrocería que fue atacada desde el primer día. Su frente tenía un escalón extraño debajo del parabrisas, faros colocados en posiciones poco comunes, una carrocería ancha y una expresión que parecía sorprendida permanentemente. Era práctico, sí, pero también era uno de los autos más difíciles de mirar sin comentar algo. Fiat incluso lo rediseñó en 2004 para hacerlo más convencional,
como si la propia marca hubiese aceptado que el primer diseño era demasiado extremo. Se produjeron más de 400.000 unidades hasta 2010, pero lo que sucedió fue curioso. Aunque nunca fue un gran éxito masivo, se convirtió en un auto de culto. El Multipla demostró que un vehículo puede ser excelente por dentro, y aún así, quedar condenado por su cara. Puesto 1. Este fue el auto que varios analistas de la industria consideran uno de los factores que aceleró el cierre definitivo de Pontiac, una de las marcas más importantes de la historia americana. Hablamos del Pontiac Aztek, y su historia es tan documentada como difícil de creer. El concepto original, desarrollado por el equipo que también trabajó en el Corvette y el Camaro, era genuinamente prometedor. Un crossover atrevido, orientado a compradores jóvenes con estilo de vida activo. Cuando General Motors presentó el prototipo en 1999, hubo entusiasmo real en la industria. Pero lo que sucedió después es un caso de estudio. Los ejecutivos exigieron montar el vehículo sobre la plataforma de una minivan existente para reducir costos, lo que alteró por completo las proporciones del diseño original. Los grupos de enfoque que General Motors contrató dijeron claramente que el resultado era visualmente problemático, pero lo catastrófico es que esas advertencias fueron ignoradas y el Aztek salió al mercado tal cual. Pontiac esperaba vender 75.000 unidades en el primer año, vendió 27.000, siendo un fracaso catastrófico. En total, entre 2001 y 2005, se vendieron aproximadamente 119.000 unidades. La marca Pontiac cerró definitivamente en 2010, siendo el fracaso del Aztek considerada como uno de sus principales motivos. Pero lo más increíble es el giro final. Gracias a la serie Breaking Bad, donde el Aztek era el auto de Walter White, el vehículo desarrolló una comunidad de seguidores que hoy lo reivindica como un clásico incomprendido. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Coméntanos qué te pareció este ranking y qué otro auto crees que faltó en esta lista. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestro próximo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.